Hola, ¿qué tal, chicos? En esta oportunidad les habla el alumno de la Universidad Andina, filial Puerto Maldonado, Ricky Marco Delgado Puma. El curso a desarrollar es Derecho Administrativo y el tema a exponer es los principios dentro del derecho administrativo y los principios del procedimiento administrativo. Bueno, para empezar a desarrollar, primeramente tenemos que dar un concepto de lo que es el derecho administrativo. El derecho administrativo es el conjunto de normas que regulan la organización y la actividad de la administración pública. También es considerado como una rama del derecho público referida al funcionamiento de distintas entidades del Estado y a sus relaciones con los administrados. Uno de los temas más importantes que trata el derecho administrativo es el relativo a la prestación de los servicios públicos, toda vez que la administración pública tiene como una de sus funciones esenciales satisfacer las necesidades de la colectividad. Respecto a los principios del derecho administrativo, estos constituyen la base de esta rama del derecho, ya que son constantes y subyacentes en el ordenamiento jurídico que deben ser tenidas como guías para la interpretación y aplicación del derecho administrativo en sí, y también deben ser aplicados en caso de ausencia de una norma legal. Continuando con la exposición, tenemos como principio del derecho administrativo el principio de interés público, que nos dice que el interés público predomina sobre el interés particular, que el fundamento de este principio está dado por el carácter solidario del Estado peruano. Si bien es cierto, en este marco la actuación de la administración pública debe dirigirse hacia la obtención del bien común, así por así decirlo. Tenemos también el principio de legalidad, que nos da alusión a que cada actuación del Estado y de las entidades que componen la administración pública deben fundamentarse en las disposiciones legales, o sea, deben basarse a lo que la ley manda, y que en ningún caso la autoridad administrativa puede actuar de manera arbitraria o sin fundamento legal. Tenemos también el principio de actuación de oficio, que nos dice que el Estado puede, por propia iniciativa, iniciar y desarrollar procedimientos administrativos, y que asimismo debe continuar con los procedimientos iniciados para los administrados sin que sea necesario de que ellos los activen. Tenemos el principio de publicidad, que nos dice que los administrados tienen derecho a acceder a la información referida a los procedimientos en los que ellos son parte. También tenemos el principio de doble instancia, que nos dice que en todo procedimiento administrativo el interesado tiene derecho a recurrir a una instancia superior a fin de que se revise o se revoque la resolución emitida por la instancia inferior. También encontramos el principio de doble vía, que nos dice que las resoluciones emitidas por la administración pueden ser impugnadas ante el Poder Judicial. También encontramos el principio de veracidad, que se presume que las afirmaciones de los administrados se ajustan a la verdad, lo cual no excluye que éstas puedan ser de materia de fiscalización. Encontramos también los principios de eliminación de las exigencias y formalidades, que esto básicamente hace referencia de que el Estado debe eliminar o debería los gastos y formalidades innecesarios que pueden constituirse un obstáculo para que el administrado pueda hacer efectivos sus derechos frente a la administración o frente a terceros. Bueno, también encontramos lo que vendría a ser el principio de participación ciudadana y en el control de los servicios públicos, que hace referencia, nos dice que los ciudadanos pueden, de manera individual o colectiva, remitir sus quejas o propuestas en relación a las actuaciones de la administración y a sus procedimientos, para una mayor eficacia también.
Y bien, hablando también acerca de lo que vendría a ser los principios dentro del procedimiento administrativo, tendríamos que hablar de qué es el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo básicamente se sustenta en principios, los cuales deben guiar su desarrollo. Deben ser empleados como criterios interpretativos para resolver cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas del procedimiento, como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general y para suplir vacíos en el ordenamiento administrativo también. Respecto a los procedimientos o los principios del procedimiento administrativo contemplados en el artículo 4 del título preliminar de la Ley 27.444 y modificado por el Decreto Legislativo 1272, son de aplicación sin excluir otros principios generales del derecho administrativo ni otros principios del procedimiento administrativo. Dentro de los principios del procedimiento administrativo tenemos los siguientes: el principio de legalidad, que vendría a ser cuando las autoridades administrativas deberían o deben de actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho dentro de las facultades que les estén atribuidas o de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidas. También encontramos el principio del debido procedimiento, que nos dice que los administrados gozan de los derechos, garantías implícitas al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden de modo enunciativo más no limitativo en derechos a ser notificados, a exceder el expediente, a refutar los cargos imputados o a exponer argumentos y presentar alegatos complementarios. También podría ser a ofrecer y a producir pruebas, a solicitar el uso de la palabra cuando le corresponda o a obtener una decisión motivada fundada en un derecho. Claro, obviamente emitida por una autoridad competente y en un plazo razonable, y a impugnar las decisiones que las afecten. La institución del debido proceso o el principio del debido proceso o procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho administrativo que ya mencionamos anteriormente. También tenemos el principio de oficio, que nos dice que las autoridades deben dirigirse a impulsar de oficio y el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento de la resolución de las cuestiones necesarias. Como siguiente principio tenemos el principio de razonabilidad, que nos dice que las decisiones de las autoridades administrativas, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Como siguiente principio tenemos al principio de imparcialidad, que hace referencia a que las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación o entre los administrados o los que son parte de un proceso administrativo, otorgándoles tratamiento y tutela igualitaria frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. Como siguiente principio también tenemos el principio de informalismo, que nos dice que las normas del procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte los derechos de terceros o el interés público.
Como consiguiente principio tenemos el principio de presunción de veracidad, que hace referencia a que en la tramitación de los procedimientos administrativos se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. Como siguiente principio también tenemos el principio de la buena fe o buena fe procedimental. La autoridad administrativa, los administrados, los representantes y abogados, en general todos los participantes del proceso o procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y el principio de la buena fe. También dice que la autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente ley. Como consiguiente principio tenemos el principio de celeridad, que nos dice que quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo de que se dote el trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan nuevas formalidades o nuevos formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable sin que ello releve a las autoridades respecto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento jurídico. Como consiguiente tenemos el principio de eficacia, que nos dice que los sujetos del procedimiento, que son parte, deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no destituyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio. Tenemos el principio de verdad material, que aluce que en el procedimiento la autoridad administrativa correspondiente o competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberán adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o haya acordado eximirse de ellas. En este caso, en el caso de los procedimientos trilaterales, la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que les son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas, ya que sin embargo la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. Como consiguiente tenemos el principio de participación, que dice que las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que afecten la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional, o expresamente sean excluidas por la ley. Como siguiente principio tenemos el principio de simplicidad, que hace referencia a los trámites establecidos por la autoridad administrativa, que estos deberán ser sencillos, debiendo eliminarse la complejidad innecesaria. Es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. Tenemos también el principio de uniformidad, que nos dice que la autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares,
garantizando las excepciones a los principios generales que no serán convertidos en la regla general, y que toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. Tenemos también el principio de preceptibilidad o principio de confianza legítima, que dice que la autoridad administrativa brinda a los administrados o a sus representantes de modo tal que en todo momento el administrado pueda tener una comprensión de ciertos requisitos, trámites, la duración estimada, los resultados posibles que se podrían obtener. Hablamos también de las actuaciones de las autoridades administrativas que son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados, razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten por escrito decida apartarse de ellos. Tenemos también el principio de privilegio de controles posteriores, que hace referencia a la tramitación de los procedimientos administrativos que se sustentarán en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose a la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustentada o sustantiva, y aplicar las sanciones pertinentes en caso de que la información presentada no sea veraz. Tenemos también como principio el ejercicio legítimo del poder, que esto nos muestra que la autoridad administrativa ejerce únicamente y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorguen facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso de poder, bien sea para objetivos distintos a de los establecidos en las disposiciones generales, en contra del interés general. Y como penúltimo principio tenemos el principio de responsabilidad, que nos dice, y eso hay que tenerlo bien en cuenta, que la autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados, como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa o conforme a lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus acciones o actuaciones de acuerdo al ordenamiento jurídico. Y como último principio tenemos el principio de acceso permanente, que nos dice que la autoridad administrativa está obligada a facilitar información a los administrados que son parte en un procedimiento administrativo tramitado ante ellas, para que en cualquier momento del referido reconocimiento o procedimiento puedan conocer su estado de tramitación y acceder a obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento, sin prejuicio del derecho de acceso a la información que se ejerce conforme a la ley de la materia, para que ciertamente estén pendientes de lo que está pasando o está sucediendo en el procedimiento que están llevando a cabo. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que se haya comprendido gran parte de esto. Y bueno, gracias. Y agradecer al docente también por la asignación del tema. Gracias. Espero que tengan buen día.